paso ya a Petra María Carrasco Delgado, que es consejera y consejera delegada del Centro Especial de Empleo Ecoinnova desde noviembre del 2021. Ecoinnova es el resultado de fusionar el tercer sector y el económico e industrial, logrando transformar realidades y oportunidades del futuro para personas en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social en el ámbito de la salud mental. Con lo cual, Petra, cuando puedas, por favor. Buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación, para mí ha sido un placer, porque, bueno, como os he dicho de otra manera, consideramos que es nuestra casa, todo lo que es la organización. Hemos aprendido mucho de todos vosotros y gracias a ello que está hoy aquí con este proyecto innovador actualmente. No, no sé qué problema que no se ve. A ver si no se ve. No, hombre, no. Se va a mover el ordenador, espera un momento. Ahora. Así. Bueno, no sé por qué. Bueno, yo creo que ya no podemos verlo. Bueno, voy a explicar qué es Ecoinnova Social. Ecoinnova Social es un centro especializado que comienza su andadura en el año 2019 en plena pandemia. Y lo que hacemos es fusionar la parte social y empresarial, porque pensábamos que para que fuera social tenía que ser empresarial. Trabajamos todo lo que es la economía circular, verde circular. Sumamente somos respetuosos con el medio ambiente. Trabajamos en lo que es el diseño, el ecodiseño, centramos nuestra actividad principal en lo que es jardinería, decoración, paisajismo, y una línea que estamos muy orgullosos de ella, que es el mobiliario urbano inclusivo. Lo que estamos haciendo es creando en el Centro Especial de Empleo, lo que hacemos es crear proyectos de vida para las personas, y creamos espacios inclusivos, ¿no? Espacio también de nuestro objetivo. Trabajamos lo que es una economía circular, trabajamos con lo que son los residuos del corcho, de la industria del corcho, y los transformamos en residuos. Como bien he comentado, me imagino que escucharemos en el transcurso de lo largo de la mañana, pues bueno, la cantidad de propiedades que tiene el corcho, y se puede aprovechar absolutamente todo. Nosotros trabajamos lo que es la parte del polvo de corcho, lo que son el corcho texturado de la industria del corcho, y las japadas. O sea, transformamos todos esos residuos en sus productos y creamos verdaderas preciosidades que luego ya os enseñaré os demostraré para que podáis verlo. El corcho como subproducto. Para nosotros el corcho es un subproducto y es un recurso muy valioso. Tenemos una gran suerte de vivir en la cuna del corcho como es Extremadura. Lo tenemos a kilómetro cero, por eso podemos desarrollar este proyecto aquí con estos productos, porque estamos precisamente en Extremadura, en la cuna del corcho. Transformamos un material que normalmente se desecha por un uso limitado en una materia prima de alta calidad, y creamos soluciones sostenibles. La innovación en el proceso de fabricación del biomortero de corcho. El biomortero de corcho es un biomortero en el cual está compuesto por polvo de corcho, granulado de corcho y otro componente, lo que convierte en una alternativa sostenible al hormigón tradicional por sus características. Beneficio del biomortero de corcho: es un aislamiento térmico, acústico, natural. Su ligereza en un 50% al hormigón o biomortero tradicional. Respecto al hormigón tradicional, reduce la huella de carbono
menos impacto ambiental que el hormigón debido a la reducción y reutilización de los áridos que llevan el proceso de fabricación. El impacto social y ambiental. Además de innovar en productos sostenibles, fomentamos la inclusión social al ofrecer empleo a personas con discapacidad, impulsando la integración laboral y social. Estas son las líneas de producción que hoy ya tiene Ecoinnova. Tiene los 6 de revestimiento, mobiliario urbano, macetero, jardinería y otros recipientes, jardines verticales y otros personalizados. Tenemos también otra línea de vela, en la cual ahora hemos cerrado hace muy poquito días también. Se realiza prácticamente con un 100% todo el residuo de los productos naturales. Y otra línea de lo que son trofeos. Esta es una mini, algunas de los pequeñitos recipientes que hacemos en Ecoinnova, lo que es el mobiliario urbano. El mobiliario urbano trabajamos una línea de mobiliario inclusivo, en lo cual todo lo que se fabrica, el 90% se fabrica para que se pueda poner, instalar en los espacios y sean inclusivos, que pueda utilizar cualquier persona. Luego también en la parte de decoración, pues de lo que son velas, jardines de todo tipo, los jardines verticales están teniendo mucho éxito. Empezamos en principio con mucha fuerza, pero hemos estado durante un año en investigación viendo las plantas que sobrevivían más con las propiedades, porque las plantas se inyectan en las aparas del corcho. Entonces ahí hemos tenido un proceso de investigación, los cuales ya lo hemos puesto también en el mercado, se hacen verdaderas preciosidades. Y esto es un poquito para que veáis lo que es Ecoinnova hoy. Estas son las instalaciones de Ecoinnova. No hay voz. En las instalaciones de Ecoinnova hay un aula de formación. Al ser un material que no hay nada reciclado, formamos y capacitamos a las personas para trabajar el producto del biomortero. Y esto es lo que es Ecoinnova. Deciros que hoy hay ya 9 personas, se han insertado 9 personas con discapacidad, o capacidad, yo no le llamo discapacidad, hablo de capacidades. Tienen muchas capacidades, lo que utilizamos son esas capacidades de estas personas, en las cuales hemos llegado a desarrollar todo este proyecto. Estamos ahora en una fase empresarial muy bonita, porque ya hemos empezado a expandir y a contactar, no solamente a nivel local y nacional, también estamos intentando a nivel internacional expandir nuestro proyecto. Hay ya incluso 2 países muy interesados en utilizar el modelo de gestión. Lo único que pasa es que es muy complicado. Nuestro proyecto nace en nuestra tierra para desarrollarlo con nuestra gente y con nuestros productos. Nosotros todos los productos que utilizamos, el 80% son residuos, trabajamos una economía circular pura y dura, y la ventaja de que tenemos todo a kilómetro cero. O sea, nuestra materia prima, que es la base del biomortero de corcho, es el corcho, es el residuo del corcho, y estamos en la cuna del corcho. O sea, tenemos convenios con San Vicente, una empresa que hay allí, que es lo que nos facilitan los residuos de la zona y demás, y tenemos todo a kilómetro cero. Entonces, por eso es posible realizar este proyecto. Lo que sí no puedo ver es esto, que es lo que quería. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en Ecoinnova? En Ecoinnova Social vemos en los residuos
lo que quizá otras personas no ven, ¿no? Vemos oportunidades de empoderamiento, innovación y transformación de los residuos. Otras personas quizá no lo vean, pero nosotros vemos el potencial que tienen los residuos del corcho. Y no son residuos, pasan a ser subproductos. Y bueno, poco más puedo decir. Tengo un vídeo de lo que es el catálogo de los productos, no sé si tengo tiempo para enseñarlo. Sí. Porque sería para que veáis lo que se puede hacer de los residuos del corcho, para que veáis. He aprendido a amar el corcho. Tengo dos personas, dos amigos, que bueno, son dos grandes amantes del corcho, lo cual me ha transmitido y he transmitido a mi nieto ese cariño por el corcho. A ver, si puedo, te lo quería enseñar el catálogo. Es el catálogo que quería enseñaros. Quería enseñaros lo que se está haciendo en Ecoinnova Social hoy. Tiene aquí poquito. Sí, se sigue enseñando. Mira, quiero presentaros lo que es el catálogo de Ecoinnova, ¿no? Lo que se hace realmente esa fábrica en Ecoinnova. Trabajamos las 7R, que es rediseñar, reducción, reutilización, reparamos, reinnovamos, recuperamos, reciclamos, las 7R. Tenemos un apartado que es de vela. Hemos conseguido, en un principio, en su comienzo, hace 3 años, cuando comenzamos esta andadura, nosotros fabricábamos lo que era el recipiente y lo que era la vela, lo rellenaban en Barcelona. Hoy hemos conseguido que se haga también a kilómetro cero aquí en esta tierra. Perdona, es que no se está viendo ahí. No, se está viendo... El color No, es rosa. Es por el cable. Se ve rosa. El corcho tiene muchas aplicaciones, pero el color rosa no lo veo. Bueno, pues lo Se puede pintar. Todas las presentaciones pues sí están. Pues bueno, mira, enseñaré como mejor se pueda ver. No sé si hay alguno que yo puedo pasarlo para que lo veáis. Esta es la parte de vela. Esto, bueno, hemos estado, durante 2 años hemos estado, precisamente estas que tenemos aquí, la parte de abajo, se han estado haciendo para Zara. Se han vendido muchas unidades, muchas miles de unidades. Ahora hemos decidido hacerlas, fabricarlas y venderlas. Mira, es pasajismo, también estamos trabajando en pasajismo. Para que veáis las verdaderas preciosidades que realmente podemos hacer. Todo esto está realizado con aparas, con las aparas del corcho. Todo esto igual. Esto es en San Vicente, el hotel rural. Los maceteros, lo que os he comentado antes, tiene de las propiedades de que tiene el biomortero de corcho, es que tiene lo mismo en verano que en invierno, aísla del frío y del calor. Bueno, pues esto es, bueno, me falta una parte aquí, no me deja enseñar, que se me añade Creo que quería enseñar, no lo veo por aquí, no por ver... No.
Era el mobiliario urbano, no está aquí incluido. Bueno, pues esto es parte de lo que es Ecoinnova Social, las 4 líneas que os he dicho y bueno, hoy como lo que se va a hablar todo el tema del corcho, es decir, la cantidad de propiedades, que ya lo dirán ahora los expertos, pero la parte que me toca, que es su producto y el residuo del corcho, se pueden hacer verdaderas preciosidades y se puede utilizar hasta el último gramo, no se puede perder nada. Me voy a quedar con algo que ha dicho la compañera antes. Tenemos una idea que estamos llevando a cabo ya en el colegio, que es la sensibilización, y vamos a intentar hacer una campaña, está proyectada para este año, de la recogida del corcho, del tapón del corcho. Es un proyecto que llevamos 2 años con ganas de realizar, incluso creo comentamos algo con vosotros y eso se quedó ahí y nosotros lo hemos seguido para adelante. En los colegios empezamos ahora en septiembre, ya con 17 colegios tenemos firmado con la sensibilización y información de todo lo que los productos de la economía circular. Bueno, gracias a todos y a los gracias. Os invito a todos y a todas a que nos visitéis cuando queráis, estamos en Mérida y será un honor el atenderos.